quiero decirles lo siguiente. Había un poderoso nefasto en la década de los 90 que solía ufanarse con un dicho que aplicaba toda vez que se evidenciaba públicamente alguna injusticia o algún acontecimiento en contra, mayormente de los intereses populares. Y el dicho en cuestión era: acá el que se enoja pierde, decía. Y era como una muletilla. Todo el tiempo lo decía, ¿no? Significado del dicho, que para mi entender seguía la línea del concepto cristiano de que al mundo hemos venido a sufrir y por eso hay que sufrir, porque Jesús sufrió por nosotros en la cruz y Él se va a acordar de nosotros cuando llegue nuestro final. Esto que acabo de comentar, y no hace falta ser un genio pensador para darse cuenta, no hace otra cosa que tratar de justificar el sufrimiento como parte del proceso de existir y de vivir, sin ninguna alternativa más que la trascendental al final del partido, invitándonos, por supuesto, a la sumisa resignación en nuestro tránsito vital, a fumarse todo hecho de características opresoras que podamos vivir, y que el oprimido tenga que decir: y bueno, es lo que nos toca en este mundo, y bueno, ¿qué va a hacer? Una resignación inducida. En su libro, Paulo Freire, su libro titulado Pedagogía de un opresor, plantea claramente dos grupos sociales bien diferenciados. Por un lado, los opresores, y por otro lado, los oprimidos. Y hace dos propuestas para mejorar la sociedad. La primera está referida a tomar conciencia de la realidad en que vive el individuo, de cómo ser oprimido siempre sujeto a las determinaciones de los opresores, cómo ser oprimido siempre sujeto a las determinaciones de los opresores. Y la segunda tiene que ver con la iniciativa de los oprimidos de luchar frente a los opresores y, por supuesto, con toda la intencionalidad de liberarse. Una de las características de la educación actual consiste en una narración y en una memorización de excesiva que se presenta en las aulas sin analizar la esencia de nada, ¿no? El educador es el que sabe, el educador educa, el educador piensa, el educador disciplina, el educador elige el contenido, el sujeto del saber, mientras que el alumno no sabe, mientras que el alumno no piensa, mientras que el alumno es coartado a hablar y a actuar, y no puede elegir el contenido, ¿no? Es el objeto del saber, el alumno se convierte en un sujeto pasivo, ya que está bajo las órdenes del educador. Todo este concepto que estoy desarrollando pertenece a Paulo Freire. Para Freire, estamos en presencia de una educación de concepto bancario, especialmente el concepto de la educación privada. Un concepto bancario tiene la educación, especialmente la educación, repito, privada. La concepción bancaria de la educación pretende transformar la mente de los individuos para que se adapten mejor a las situaciones reales y así poder dominarlos con mayor facilidad. Cuando más pasivos sean los individuos, más fácil será dominarlos. Se disminuye su creatividad, por ejemplo, y estimulan la inocencia, lo cual crea las condiciones ideales para que los opresores surjan como sujetos generosos, como buenos, eso sí, adormeciendo de este modo a toda manifestación de pensamiento. Como se puede observar, queridos amigos y amigas, no hay nada que tenga inocencia en este mundo, como se pretende hacer creer, no solo en los contenidos de los medios de comunicación hegemónicos, sino a través de la educación, con el claro objetivo de formar descerebrados al servicio de los intereses de los poderosos, es decir, y volviendo a Paulo Freire, de los opresores. No obstante, y para terminar, yo digo que es sumamente saludable darse cuenta de estas cosas, y es muy positivo sentir la tensión de la lucha, para los que luchan. Lo malo y terrible sería
en estos casos dejarse superar, por ejemplo, por la bronca. Lo malo sería dejarse superar por la tristeza. Por eso, y volviendo al comienzo, de que el que se enoja pierde.